Buenos, buenos días a todos. Estamos partiendo con más un entrenamiento de Microsoft, del ciclo de capacitaciones que tenemos en Ingram durante este año. Eh, para la sesión de hoy vamos a tener a Leopoldo Morales, que es el ingeniero de preventas de Microsoft en Ingram y especialista en Azure. Hoy día vamos a estar conociendo un poco más del Virtual Machine Scale Set de Azure, especialmente para los negocios que necesitan escalabilidad. Um, Durante toda la sesión vamos a estar con las preguntas abiertas. Por si quieren hacer algún tipo de pregunta, les podemos hacer en vivo para que Leo nos ayude ahí a contestar. Así que les dejo con Leopoldo en ese minuto. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias por tan grata presentación, Minoru. Muchísimas gracias. Eh, y sí, como bien comentó Minoru, mi nombre es Leopoldo Morales, ingeniero preventa especialista en Azure. Y el día de hoy, de la serie de webinars que tenemos, que hemos planificado para este año y que ya hemos realizado durante ya varios meses, hoy toca el tema de Virtual Machine, Azure Virtual Machine Skill Set. Quisiera presentar el equipo que tenemos en este minuto, como es Nicolás Santibáñez, los que ven principalmente Azure acá en Ingram, Nicolás Santibáñez, el brand manager de Microsoft, porque no solo aquí vemos Azure como tal, sino vemos casi todas las líneas de negocio de Microsoft como tal. Entonces, el Nicolás Santibáñez ve toda esta línea, incluyendo Azure como tal, y como bien comentaba mi humilde persona, Leopoldo Morales, como ingeniero preventa y especialista en Azure. Vamos a empezar este tema con un pequeño overview, un pequeño resumen, una pequeña introducción de lo que es Azure Virtual Machine Skill Set como tal. Y vamos a empezar con algo muy particular, señores, algo muy particular que aborda lo que es la forma de ver de ver y de planificar una implementación en Azure como tal, y es principalmente los, los tipos de servicios, tipos o modelos de servicio que tiene a nivel cloud en IaaS como tal. Véanlo, fíjense una cosa, fíjense algo muy interesante. Acá, esto es todo lo que nos tenemos que preocupar cuando tenemos una solución on-premise como tal, absolutamente todo, tanto de la infraestructura física como de el sistema operativo como tal. Entonces, cuando nosotros nos vamos, que es justamente el tema que tanto en el webinar anterior hablamos como en este webinar, vamos a hablar, aborda este modelo en particular. A diferencia de la solución PaaS, plataforma como servicio y software como servicio, que ya se puede obtener menos responsabilidades, menos gestión y, entre comillas, se puede obtener un precio más accesible, digo entre comillas porque dependiendo del caso. Aquí nos vamos a enfocar el día de hoy como el modelo que nosotros queremos implementar en una solución que tenga un sistema, que
tenga nuestro propio sistema operativo y nuestra configuración personalizada que deseamos que tenga. Y tocando justamente este tema de infraestructura como servicio, donde justamente toda esta parte se encarga Microsoft de administrar más del lado del data center, y nosotros nos preocupamos del sistema operativo en adelante, inclusive a nivel de gestión en el portal de Azure, en lo que respecta a la máquina virtual, pero del sistema operativo nosotros somos los que tomamos la decisión y ejecutamos, mientras que acá tomamos la decisión y Microsoft ejecuta. Y además de que mantiene todas nuestras todo el backend que haga que nuestras máquinas virtuales puedan funcionar de manera correcta, lo mantenga estable y operativo como tal. En virtud de esto, y haciendo más énfasis en el tema de IaaS como tal, vamos a hablar de los servicios de cómputo que tiene Azure. En el webinar anterior habíamos tocado el tema de máquinas virtuales de Azure, y esto es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del siguiente nivel. ¿Qué pasará cuando mi máquina virtual llegue a un tope, llegue a un límite, esté sobreconsumido, por así decirlo, sobreutilizado, y necesito que siempre esté activo, siempre esté operativo y no se sienta que haya un problema, algún incidente en particular? Es ahí que entra justamente el grupo de escalabilidad de máquinas virtuales. Obviamente, yéndonos un poco hacia la parte más de serverless o de menos gestión como tal, tenemos App Service como tal y Azure Function como tal. Eso más adelante en otros webinars vamos a hablar de estos temas sin ningún problema. Vamos a enfocarnos ahorita particularmente en Virtual Machine Skill Set como tal. Pero haciendo una recapitulación de lo que hablamos en el webinar anterior, justamente hablamos de máquinas virtuales de Azure, donde son emulaciones que tenemos en un servidor físico de una o más máquinas virtuales como tal. Aprovechamos de mejor manera un servidor a la hora de utilizar este tipo de servicios como tal. En vez de tener 12 servidores, puedo tener 2 y lo divido entre 6 y 6 como tal. ¿Ok? Justamente una diferencia en el modelo IaaS como tal, en este modelo IaaS que puede marcar, como quien dice, una gran diferencia con las soluciones PaaS que hablamos anteriormente, en las dos láminas anteriores, ofrece control total, si así lo deseamos que tenerlo, y esto es muy importante, la personalización que deseamos tener en la máquina virtual. Es ahí las principales razones por qué podemos elegir máquinas virtuales como tal. Y fíjense que nosotros tenemos una gran cantidad de tamaños de máquinas virtuales que están divididas por tamaños, justamente para hacer pruebas, justamente para utilizar un servidor que inclusive puede estar en producción, pero que no se utilice mucho y que por ende pueda ahorrarnos en costos como tal. Propósitos generales, protección de datos. Aquí hay mucha gran cantidad de servidores donde se determina principalmente el número de cores que tiene cada máquina virtual y la memoria RAM. Por ejemplo, esta tiene un balance, está balanceado
el core de procesador con la memoria RAM. Puedo tener 4 cores de procesador y 16 GB de RAM, por ejemplo. Pero en este, por ejemplo, donde tenemos memoria, memoria optimizada como tal, o en este inclusive, que estas son mucho más poderosas, podemos llegar a tener, por dar un ejemplo, 4 cores de procesador y 64 GB de RAM. Da mayor relevancia los cores de procesador como tal. Y esta es muy utilizada para ambientes que son de mucha exigencia, como puede ser SAP, por ejemplo. En virtud a estos tamaños, es que podemos tomar la decisión de hacer una escalación vertical de cambiar de una D a una E, por ejemplo, sin ningún problema y hacerlo en caliente. Obviamente, eso puede traer una consecuencia de que me puede reiniciar el computador, pero tener en cuenta que sí se puede escalar, hacer un cambio, pasar de aquí, de la serie D a la serie E o de la serie E a la serie A, por ejemplo. Por dar un ejemplo. Lo importante acá es que esto no está escrito en piedra, no está escrito, no está marcado para siempre y que tengamos que volver a implementar. No, esto se puede hacer el cambio en caliente sin ningún problema. Muchas veces también nos preocupamos de que Azure, cuando se habla de Azure, hablamos de que solamente podemos montar sistemas operativos Windows. Y créanme, ese mito ya se ha ido disipando progresivamente, y es que justamente más del 75% de los clientes que están en Azure utilizan soluciones open source, como es justamente Ubuntu, Red Hat, SUSE como tal, entre otros, donde o no pagan licencia o pagan una licencia muy económica, mucho más económica de la que pueden pagar con un Windows Server. Y además de que si están familiarizados con los soluciones de open source, por supuesto que vale la pena utilizar, o sea, no estamos limitados aquí en Azure montar soluciones o sistemas operativos open source en nuestras máquinas virtuales como tal. Además de que, como comentamos en el webinar pasado, también podemos montar Windows 10 de una forma mucho más dinámica que en otras nubes como tal. En virtud a todo lo que hemos hablado y en virtud a lo que comenté anteriormente de que qué pasa si nuestra máquina virtual llega a un tope, está sobreutilizado, sobreconsumido, ¿qué hacer en ese caso? Es ahí Virtual Machine Skill Set, que consiste en una gran cantidad de máquinas, de mínimo 2, incluso mínimo 1, de una a varias máquinas virtuales que están balanceados con un balanceador de carga, con un load balancer, un balanceador de carga capa 4 que tenemos dentro de nuestra solución y que justamente es de Azure como tal, y que nos permite justamente crecer, o mejor dicho, nos permite distribuir la información en caso de que haya 2 o más máquinas virtuales, inclusive en el caso de que una máquina virtual falle, la otra funcione. Pues en este modelo siempre va a funcionar la solución activo-activo en caso de que el momento lo amerite. ¿Okay? Como dice acá, justamente se puede escalar automáticamente o de forma manual. Principalmente cuando se utiliza esta solución como tal, es para justamente utilizar esta opción de escalabilidad automática que nos permite principalmente poder escalar de
de una máquina virtual a 2, 3, 4 máquinas virtuales por sí. Ahora fíjense una cosa, lo que hablamos anteriormente, podemos hacer escalación vertical sin ningún problema. Podemos abrir una pequeña ventana de mantenimiento donde decimos, mira, queremos que nuestra máquina virtual sea más grande o más pequeña y en cuestión de segundos ya ese cambio se refleja sin ningún problema. Pero yo no quiero, pero esto primero, a menos de que lo automatice, este cambio se hace de forma manual en Azure. Entonces, yo no quiero hacerlo de forma manual, ni mucho menos reiniciar mi servicio. Yo quiero tener algo que me permita la continuidad operativa para justamente poder seguir ofreciendo el servicio que estoy ofreciendo de acuerdo a la demanda que tengan en ese minuto que hubo un pic de sobreutilización como tal. Ahí que por eso utilizamos la escalabilidad horizontal, señores. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que justamente podemos pasar de una máquina virtual a 2 máquinas virtuales sin ningún problema. Nosotros podemos ponerle un tope. Podemos decir, quiero que llegue un tope de 10 máquinas virtuales. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que voy a tener en stand-by, no encendidas, voy a tener como listas para la acción 10 máquinas virtuales, pero solo si la solución así o si el momento así lo requiere, va a tener operativamente hablando 2 máquinas virtuales, 3 máquinas virtuales o más inclusive. ¿Okay? Y he ahí que en virtud a esto, a este modelo o a esta acción de escalabilidad horizontal, es que nosotros tocamos el concepto de escalabilidad. ¿Qué quiere perdón, de conjunto de escalabilidad? Que ahí es donde entra Virtual Machine Skill Set como tal. Justamente es un conjunto de máquinas virtuales, que se van implementando en el momento que lo vamos necesitando. ¿Ok? No requiere ser provisionada o implementado así, clic, 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 siguiente, 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 las máquinas virtuales como tal, sino que ya están listas bajo un patrón, bajo un modelo en particular, una imagen, inclusive personalizada, se puede utilizar muy fácilmente para que estas 2 máquinas virtuales sean exactamente igual a esta, que tenga los cambios que necesitan, que tenga la configuración que yo necesito en todas las máquinas. Eso se puede obtener aquí en Virtual Machine, en Azure Virtual Machine Skill sin ningún problema, señores. Todo es bajo demanda, como les comenté. Básicamente que nos orientamos en que mientras más utilización tenga, más máquinas virtuales vamos a implementar. Y también podemos hacer esto, de que mientras menos utilización tenga, menos máquinas virtuales vamos a tener e incluso llegar al origen como tal, sin ningún problema. ¿Ok? Y eso es gracias a principalmente a una configuración manual que yo pude haberle dado o el más utilizado, una configuración automática. Una configuración automática de escalación. Una configuración de escalación automática, eso es lo que voy, donde se puede pasar de esto a esto y
de esto a esto. De acuerdo a la demanda, que se puede medir principalmente, que es el más utilizado, por CPU, por el porcentaje de CPU que esté utilizándose en el momento, es que sucede todo esto. Muy bien, señores. Explicado todo esto, señores, vamos a ver qué componentes vamos a necesitar en el Azure Virtual Machine Scale Set como tal. ¿Qué vamos a tener? Podemos tener, justamente abordamos máquinas virtuales. Justamente como dice acá, cada Virtual Machine Scale Set tiene 2 o más máquinas virtuales. Inicialmente trabajando activamente 1, 2, depende de la configuración que uno le haya dado, y que las demás estén en stand-by. Como les comenté, no están activas, por ende no va a haber consumo a la hora de hacer esta configuración como tal. Va a estar preparada, lista para la acción en caso de que lo amerite, se implementan esas máquinas virtuales que están en stand-by, que uno, repito, uno lo configura como tal. ¿Ok? Fíjense algo ahora. Además de las máquinas virtuales, que esto es el core que tenemos en esta solución como tal, también tenemos nuestro balanceador de carga. Fácilmente uno puede utilizar nuestro load balancer, el Azure Load Balancer que nos proporciona Azure, que recuerden es capa 4, que nos permite conectar a nuestras máquinas virtuales y pueda distribuir la carga de información entre 2 o más máquinas que tengamos implementadas en ese momento. E inclusive si tenemos una sola, igual funcionaría con este balanceador de carga, con nuestro Azure Load Balancer, que va a ser nuestro frontend como tal, va a estar al pie del cañón, por así decirlo. ¿Okay? Y nuestro backend va a ser las máquinas virtuales como tal. Los discos, que son muy importantes, cada máquina va a tener su propio disco que va a manejar disco de sistema operativo basado, repito, en una imagen que podamos utilizar, bien sea del marketplace de Azure o de una imagen que nosotros hayamos diseñado de manera personalizada, que tiene una configuración muy en especial para que todas las máquinas virtuales tengan la misma configuración y y que puedan operar de la misma forma que mi máquina virtual inicial. ¿Okay? Eso es muy importante, señores. Disco temporal va a necesitar, recuerden, como les pude haber comentado en el webinar anterior, uno utiliza el disco temporal principalmente para guardar información de manera temporal, principalmente el sistema operativo, Azure a través de los agentes que instala, que de alguna otra manera de alguna manera necesita hacer una actualización, por ejemplo, de algún agente que tenga instalado en la máquina virtual. Entonces utiliza el disco temporal para guardar temporalmente esa instalación, o algún proceso en particular que tenga el sistema operativo se guarda en este disco. Lo importante acá es que no se guarde información acá,
No se debe guardar información aquí de forma permanente porque Azure la va a borrar, la borra diariamente, sin contemplación, sin ningún, sin importar qué es lo que se tiene guardado ahí. Para eso tenemos o el disco del sistema operativo o los discos de datos que podamos llegar a tener. Aquí en este caso, en la máquina, en el Virtual Machine Scale Set, se puede utilizar los discos de datos, cada quien, cada máquina virtual con su disco de datos, puede hacerse así, como también se puede utilizar un disco y se comparte en varias máquinas virtuales sin ningún problema. Se puede compartir un disco y que puedan manejar de mejor manera la, la información de datos que puedan necesitar las máquinas virtuales de nuestro Virtual Machine Scale Set como tal. Y por último, pero no menos importante, las reglas de escalación para justamente podemos hacer la escalación de forma manual como les comenté, pero si la queremos hacer de forma automática, podemos o debemos, mejor dicho, agregar unas reglas de escalación de tal forma de que nos permita crecer el número de máquinas virtuales de acuerdo a un umbral que le hayamos configurado o, como dice acá, hacerla crecer o decrecer de acuerdo al umbral también que le habíamos colocado para que pase de 5 máquinas virtuales a 4 o de 4 a 3 o de 3 a 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Como bien dijo Minoru, pueden hacer cualquier pregunta y él tiene todo el derecho de interrumpirme. Yo puedo hablar mucho, pero a mí me encanta que me interrumpan. En caso de que haya alguna pregunta, lo pueden hacer sin ningún problema. Leo, hasta ahora no tenemos aún preguntas, así que les invito a todos que si quieren hacer preguntas, les voy comentando a ti. Muchas gracias, Minoru. Excelente. Como bien dijo Minoru, están cordialmente invitados a hacer cualquier pregunta en caso de que haya una duda en particular. Fíjense una cosa, señores. ¿Qué beneficios puedo tener con el Virtual Machine Scale Set como tal? Puedo llegar a puedo tener de una forma muy sencilla, muy simple, una gran cantidad de máquinas virtuales con mi misma imagen, con mi misma imagen que tiene los mismos procesos que puedo tener en esta como tal. Muchos clientes lo que han hecho es que utilizan esta solución es pasar de una máquina virtual, prepararla, hacer la imagen origen como tal para justamente pasar de esto a esto como tal. No tenemos que interactuar en cada una de las máquinas virtuales. Sin ningún problema podemos utilizar balanceo de carga, bien sea capa 4 como es el Azure Load Balancer o capa 7 como es el Azure Application Gateway como tal. Podemos tener también alta disponibilidad. En caso de que una máquina virtual falle, mientras se va de forma automática, se elimina y se vuelve a crear las demás máquinas virtuales están operativas sin mayor contratiempo, haciendo de que la operatividad continúe como tal. Puedo justamente, como he comentado en las láminas anteriores, se puede de forma muy dinámica escalar e implementando tantas máquinas virtuales como vaya necesitando o ir
bajando de máquinas virtuales como vaya necesitando de igual manera. Y en escalabilidad como tal, podemos llegar a tener hasta 1000 máquinas, 1000 máquinas virtuales exactamente en una solución de Virtual Machine Scale Set como tal, donde cuando utilizamos una imagen personalizada podemos tener hasta un máximo de 600 como tal, por grupo de escalación, por cada grupo de escalación que uno implemente como tal. Muy bien, señores. Ya sabiendo todo esto, todo este overview que podemos haber sacado acerca de Azure Virtual Machine Skill Set como tal, vamos a ver cómo se crean. Uno puede decir que es complicado. En verdad no es complicado. Es bastante sencillo. Uno lo puede hacer en el portal sin ningún problema. Y básicamente lo que se tiene que hacer es, primero, crear un balanceador de carga, un Azure Load Balancer público, porque existen dos tipos. Existe el interno y existe el público. Y como vamos a interactuar hacia Internet, o podemos llegar a interactuar hacia Internet con el Virtual Machine Scale como tal, utilizamos un Azure Load Balancer público que la principal diferencia es que maneja una IP pública y ese va a ser nuestro frontend como tal. Y posterior a esto creamos nuestro Virtual Machine, nuestra solución de Virtual Machine Scale Set como tal, donde podemos hacerlo, obtener la imagen principalmente de el marketplace como tal, como también la podemos obtener de una imagen personalizada que nosotros hayamos realizado como tal. De igual forma, podemos utilizar tanto sistemas operativos open source Linux como tal, como sistemas operativos Windows. Y justamente en el caso en el caso justamente de las máquinas virtuales Linux, podemos utilizar password o llave pública SSH sin ningún problema. Muy bien, señores. Cuando uno implementa el Virtual Machine Scale Set como tal, uno puede decir, quiero que de principio tenga dos instancias predefinidas. Quiero que empiece con dos. Puedo decir que empiece con uno, inclusive, no hay ningún problema. Lo importante aquí, señores, lo importante aquí es que no va a estar siempre con este número como tal. Esto es, como dice acá, el inicial. Como hemos ido hablando, ya podemos colocar ciertas reglas para que de forma automática se vaya creciendo y decreciendo sin ningún problema. Aquí justamente determinamos el tamaño como tal de la máquina virtual, que también puede determinar también el número de máquinas virtuales, es decir, en virtud de que si necesitamos hacer crecer nuestro scale, porque hemos visto que tiene mucho proceso, lo podemos hacer crecer verticalmente cambiando el tamaño, haciendo de que y lo digo a nivel a nivel de la operación que tenemos, a nivel operativo, no hablo principalmente de que es una regla de que si cambio el tamaño de la máquina virtual les voy a tener menos. No, eso va a influir mucho en el tema
de los procesos y la demanda que vayamos a tener como tal. Podemos utilizar discos administrados proporcionados por Azure de tal forma de que podamos llegar a tener varios discos, tanto de sistema operativo como de datos, que estén todos administrados por Microsoft, lo cual me trae como consecuencia positiva, por así decirlo, de que nuestros discos estén administrados por Microsoft, lo cual nos quita responsabilidad a la hora de gestionar una solución como esta, y además nos puede salir mucho más económico y nos brinda un mejor performance como tal. Por eso es que es bien recomendable utilizar discos administrados. ¿Que es obligatorio? No, podemos utilizar discos no administrados porque habrá clientes que van a querer o dicen que por política por política de la empresa no pueden dejar que otra persona administre sus discos como tal, sino tienen que administrarlo ellos mismos. Y cuando hablamos de esta solución como tal, de cuando podemos llegar a tener más de 100 máquinas virtuales instaladas al mismo tiempo, tenemos que decirle a Azure, ok, vamos a tener más de 100 máquinas virtuales, que por favor, manténmelas lo más cerca posible. Eso es lo que justamente se refiere esta opción en particular. Si bien nosotros nos podemos conectar aquí a nuestras máquinas virtuales, o a la solución, que principalmente nos podemos llegar a conectar, nos podemos llegar a conectar por esta dirección IP, y dependiendo de lo que tengamos, la regla que tengamos de conexión a nivel de puerto que nos permita conectarnos, es lo que es justamente a donde nos vamos a conectar a cada una de estas máquinas virtuales. Nos podemos conectar a través de acá sin ningún problema, a través de estos puertos definidos en el load balancer como tal, que principalmente se debe a que es un puerto que se enmascaró, que lo lleva directamente a un puerto 22 SSH para Linux o a un puerto RDP para podernos conectar a Windows como tal. Sin embargo, existen formas para uno conectarse directamente en las máquinas virtuales, en cada una de las máquinas virtuales, de forma interna, sin ningún problema. Y una de las opciones más utilizadas es el Azure Bastion. Lo hablamos en el webinar anterior. Es una solución administrada por Microsoft donde principalmente nos otorga una máquina virtual pivote. No es una máquina virtual, no la vean como una máquina virtual, la vean como una solución de puente, de pivote, para conectarnos de forma muy segura a cada una de nuestras máquinas virtuales como tal. Y en el Virtual Machine Scheduler no escapa no escapa esta opción como tal. Esta opción de igual forma puede funcionar sin problema para que nos podamos conectar de forma segura a cada una de ellas. También nos podemos conectar a partir del avanzador de carga a cada una de estas máquinas virtuales. Vamos a verlo de forma un poco más práctica en el portal de Azure como tal. Fíjense que aquí ya yo tengo preparado una solución. Permítame presentárselo. Ya yo aquí tengo una solución de Virtual Machine Scheduler que nos permite, o que se compone principalmente de el scheduler como tal,
el balanceador de carga, el Azure Load Balancer, que hablamos de que este es nuestro balanceador de carga capa 4, ¿ok? La dirección IP pública que utiliza el balanceador de carga y la red interna que utiliza la VNet que utiliza el SCADAset y el balanceador de carga de por sí. Ahora vean esto, metiéndonos un poco aquí en nuestra solución de virtual, justamente de Virtual Machine SCADAset como tal, tenemos principalmente cómo está un overview de cómo está conformado. Vean una cosa, aquí dice que tiene Linux, ya que justamente tiene Ubuntu, y aquí maneja una dirección IP. ¿Por qué maneja una dirección IP? Porque esta es la dirección IP del balanceador de carga como tal. Entonces, vean que yo en este momento tengo una sola instancia, o se puede decir una sola máquina virtual que está conectada en nuestra solución de SCADAset como tal, principalmente en nuestra máquina virtual como tal. Fíjense algo. Si yo aquí les presento justamente a Cloud Shell como tal. Cloud Shell es nuestra solución cloud y creo que ya lo he comentado en varias oportunidades en el webinar pasado y el antepasado, que esta es nuestra solución de comando en nuestra consola de comandos que nos provee Azure de forma online desde el portal de Azure como tal, lo cual es una poderosa ventaja a diferencia de otras nubes, ya que podemos ejecutar comandos desde aquí sin ningún problema y bastante dinámico. Créanme que a la hora de hacer una implementación o hacer una configuración o sencillamente como voy a hacer en este momento, conectarme, vean esto. ¿Cuántas máquinas virtuales, cuántas instancias de máquinas virtuales tengo en el SCADAset? Me aparece una. Y fíjense la dirección IP que utiliza, que este es el de la balanceadora de carga. Ahí yo lo veo, gracias a este comando como tal, que ejecutamos en Cloud Shell como tal. Y fíjense, si yo ejecuto este comando que me va a permitir conectarme en SSH a través de este puerto a esta dirección IP, que es repito, el balanceador de carga, nos conecta directamente a la instancia directamente. Fíjense esto. Aquí no está recibiendo ninguna carga en este momento. Véanlo ahora. Vean esto. Yo le voy a dar ahora una carga. La voy a empezar a expresar. La voy a empezar a expresar como tal. Entonces, fíjense que en este momento él tiene solamente una escalación manual. ¿Ok? Una escalación manual. Y aquí es donde personalizamos de forma automática nuestras reglas. O sea, aquí es donde colocamos nuestras reglas para que de forma automática pueda escalar a más máquinas virtuales o escalar a menos máquinas instancias, en este caso de máquinas virtuales como tal. Vean que tengo esta regla que cuando se cumpla esta opción de un porcentaje de CPU, de que cuando el porcentaje de CPU sea mayor a 25, me crezca por 1, me incremente por 1. Y cuando sea menos de 15, me decrezca por 1. Me vaya bajando a 1 o subiendo, o sea, me vaya bajando de 1 en 1 o me suba de a 1 en 1. ¿Ok?
cuando yo aplico estas reglas como tal, fíjense que ya la está aplicando en este momento en particular. Fíjense que puede pasar de una máquina virtual en este momento. Fíjense que ahorita en este momento no está teniendo la necesidad de hacerlo, pero cuando yo aplico, él puede llegar a crecer hasta 2 o 3 máquinas virtuales sin problema. ¿Ok? De tal forma de que cuando haga que crezca sin ningún problema, pasa que ahorita ya pasó el estrés como tal que le estaba dando, se le voy a dar un poco más. Ya él empieza a ejecutar la segunda máquina, la segunda o la tercera máquina virtual. ¿Ok? Dependiendo, repito, de lo que yo esté ejecutando. Como pueden ver, como él hizo la medición, vean, aquí ya lo está haciendo, es lo que quería mostrarles. Aquí ya está empezando a crecer. Él llegó a un punto en que estaba diciendo, no veo necesidad de hacerlo. No veo necesidad de hacerlo. Pero a medida que va pasando el tiempo, dice, ok, ya veo que lo estoy necesitando. Ahí ya estoy creciendo a de pasar de una máquina virtual, en este caso, a 3 máquinas virtuales. A 3 máquinas virtuales. Él puede tardar un poquito en levantar. Fíjense, ya una está ejecutando. Él termina de pasar una validación para ver si todo está funcionando bien. Y vean, él monta 2. Él porque montó 2 o estaba montando 2. Por si acaso una no había quedado bien. No había quedado bien. La otra queda como diciendo, ok, uno quedó mal, utilizó la primera quedó mal, utilizó la segunda. Y cuando ya está estable, la otra se elimina automáticamente. ¿Ok? Vean que aquí están las dos. Y cuando aquí deja de pasar el estrés, el comando de estrés que le estoy dando a en este caso, a esta instancia en particular, él pasa de, de 2 a 1. Fíjense que ya terminó. Entonces él evalúa eh, cuándo va a pasar de 3, de 2, en este caso de 2 a 1, y él después hace hace el paso de escalación de escalación de pasar de 2 a 1. Haciendo de que nuestras operaciones no se caigan, no se vean afectadas. Todos estos procesos de escalación hacen que no nos sintamos, no veamos que se hayan, este proceso de escalación hace que no nos afectemos, no nos afecten nuestras operaciones como tal. Mientras esta instancia está ejecutándose, esta segunda se está implementando de acuerdo a la misma imagen que tiene esta, a la misma configuración que tiene, y va a seguir operando en conjunto con esta. Las dos van a estar operando a través de nuestro balanceador de carga que tenemos acá. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda, señores. No tenemos preguntas mientras tanto. En ese minuto creo que no. Perfecto, maravilloso. Entonces, qué bueno que quedó todo bastante claro. De igual forma, están cordialmente invitados a que continuemos trabajando en conjunto para ver distintas soluciones que podamos tener en Azure como tal. Lo que digo, no va a ser la última vez que nos veamos.
sea, nos pueden contactar tanto a Nicolás como a mi persona en el momento que ustedes necesiten, a la hora que quieran, a la hora que tengan una duda en Azure, a la hora que quieran implementar algo y ver una oportunidad para que la trabajemos en conjunto sin ningún problema, que gustosamente nosotros los vamos a atender. Además de que en nuestra serie de webinars nosotros vamos a subir este video y nosotros también le vamos a hacer llegar la presentación. Muchas gracias, Leo. Gracias a todos los asistentes. Así como dijo Leo, vamos a subir esta presentación, la vamos a tener ahí disponible también para las que quieran revisar. Y queda la invitación para seguir sacando dudas, ¿no? y también buscando alguna oportunidad junto con Leo y Nicolás Santibáñez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Leo, por tu excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes, Minoru. Me disculpa la chica que está contigo, que se me fue el nombre. A Zoraika, muchísimas gracias por su apoyo y muchas gracias a todos los participantes por este tiempo que tuvimos juntos. Que pasen todos feliz día y feliz fin de semana. Feliz fin de semana a todos. Ya.